artículo 6, del artículo 5, del artículo 4, de la meta, de todo, de la transparencia, que fue el último slide que presenté, porque al final hay cosas que quiero resaltar. La forma más precisa que podemos nosotros reportar para cumplir con el tema de integridad ambiental está relacionada con la información que se nos pide para cumplir todo lo que se solicita bajo el artículo 6, que tiene que ver con los mercados de carbono. Y eso tiene una lógica, porque si usted va a comprar un carro X, usted va a pagar por ese carro X y usted quiere que todo lo que le dicen de ese carro sea como es y no otra cosa. Y en este caso, pues un tema que lo vemos desde la perspectiva de integridad ambiental, que cuando decimos que el país ha reducido o ha removido 1 tonelada de CO2 equivalente de la atmósfera, y aquí tratamos de simular qué es lo que la atmósfera está viendo de nuestras actividades, y quien tiene la mejor forma de estimar esto son las guías de buenas prácticas del IPCC, que son las que debemos de seguir. Eso es lo que queremos enfocarnos. Y la transparencia, el artículo 13, que trata de transparencia de muchas cosas, incluyendo las financieras, trata de que toda la información que los países empiecen a reportar sea lo más transparente, precisa posible, que sea comparable, que sea completa y que sea coherente entre sí. O sea, a veces no, podemos comparar, podemos decir que estamos comiendo fruta, pero cuando ya vamos a ver una naranja de un mango, pues son dos frutas diferentes. Aquí se trata de que todo lleve una coordinación correcta, y eso es el artículo 13 de transparencia. El artículo 14, que fue donde paramos la vez pasada, va a suceder el próximo año, y es donde la Secretaría de la Convención en sí va a revisar todo lo que nosotros decimos que íbamos a hacer, si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo dentro de las contribuciones nacionalmente determinadas o contribución determinada a nivel nacional. Cada país ya lleva 2 contribuciones presentadas, la primera en el 2015 y la segunda en el 2020. La primera fue antes del Acuerdo de París, esa era la intención. Una vez que se ratificó el Acuerdo de París, se convirtió en lo que el país quería decir, a menos que la haya cambiado, algunos la mejoraron. Y la segunda en el 2020 es la última que se ha presentado. Y este revisión global prácticamente va a mirar cada una de estas y en sí ver qué es lo que se está haciendo, si estamos dentro de la ruta para evitar que la temperatura media global, que voy a reafirmar que en Glasgow más bien adoptamos y dijimos queremos que no pase 1.5 grados Celsius, estamos en esa línea. Personalmente no creo que vamos en esa línea, vamos por 3 o 4 grados centígrados y quizás más, pero cuando tengamos esta información que se va a dar el otro año, pues ahí van a salir también otras decisiones que no sabemos cuáles van a ser, porque al final tampoco tenemos claridad cómo va a ser esta revisión. Y decimos esto porque la diferencia de los NDC de los países es abismal. Hay unos que van en una dirección, hay otros que van en otra dirección, y sé que va a ser un trabajo arduo poder cuantificar. Hay muchos NDCs que no están cuantificados todavía. Y cuando digo cuantificado es que no tienen una meta clara de reducir emisiones. Y hay otros que las tienen, sin embargo, no nos parece que están como correctas de acuerdo a lo que sucede en el país. Y esto va a suceder el próximo año. Y sí es bueno que desde ya empecemos a prestar atención, porque es muy posible que los países donde ustedes pertenecen vayan a tener que hacer ajustes. Y para eso hay que ir preparándose desde ya para esos ajustes posiblemente que se dan. Por decir, en un X país, bueno, este país dijo que iba a hacer esto, sin embargo, usted anda por aquí. ¿Cómo va a remediar todas estas cosas? Al final es lo que esperamos en esta revisión. Pero también soy sincero, todavía no sabemos cómo esto va a ser. Y quizás la primera sea un poco flexible en lo que se vaya a decidir, y esto que se va a hacer cada 5 años. La del 2028 puede ser que sea un poco más estricta en lo que queremos cumplir.
tomando en cuenta nuestras circunstancias nacionales. O sea, es un esquema de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Y aquí es bueno también entender qué es lo que el país en realidad puede hacer. Y vuelvo y resalto, si no tenemos datos de actividad claros y transparentes y completos, comparables, consistentes, no podemos estar asumiendo que vamos a tener compromisos ambiciosos si no sabemos ni siquiera dónde están, ¿no? Eso va a pasar el otro año, es el artículo 14. El artículo 15, que tiene que ver con implementación y el cumplimiento. Se establece un mecanismo para facilitar esta implementación y promover el cumplimiento de las disposiciones del acuerdo. Eso ya está en funcionamiento y ahí es donde nos damos cuenta de las diferentes actividades que están haciendo y que se están revisando y el apoyo de lo que se le está dando a los países. Ojo, que este mecanismo es importante e interesante, pero si dentro del país no entendemos lo que se nos está pidiendo hacer, al final aquí nos crea una gran confusión, como sé que está sucediendo en algunos países. Los artículos 16, 17, 18 y 19 prácticamente hablan de las instituciones dentro del Acuerdo de París. El 16 es la conferencia de las partes que rigen la conferencia de las partes dentro del Acuerdo de París, los que han ratificado el Acuerdo de París, que por supuesto es sumamente importante porque a la hora de las discusiones y decisiones, si el país no ha ratificado el Acuerdo de París, no sé cuántos ahorita, no he revisado últimamente, pero ya la gran mayoría de los países lo han ratificado. El artículo 17 establece las responsabilidades que tiene la Secretaría de la Convención para el cumplimiento y apoyo a todo lo que se da en el Acuerdo de París. El artículo 18 habla de los órganos subsidiarios que conocemos actualmente, que tenemos dos órganos subsidiarios, uno de transferencia de tecnología y el otro de implementación. Su próxima reunión es en junio de este año en Bonn, Alemania. Se retoma nuevamente estas reuniones físicas luego del parón que tuvimos por la pandemia. Y por supuesto que aquí también es importante porque es donde se empiezan a discutir muchos de los temas que les he estado conversando en los textos de decisión, que finalmente se convierten en cosas que debemos implementar y hacer en cada país, ¿no? Y de aquí empieza toda la discusión que se va a ver qué se decide en la próxima COP, que este año será en Egipto, Sharm el-Sheikh, en noviembre de este año. Así que el artículo 18 habla y vuelve y recalca que estos siguen siendo los órganos subsidiarios que seguimos utilizando. Y el artículo 19 habla de otros órganos subsidiarios que también ayudan a la implementación del Acuerdo de París, y estos tienen que ver con el mecanismo de pérdidas y daños, el tema de financiamiento. Hay otros esquemas otros órganos que se han ido implementando y pueden existir adicionales que todavía no conocemos, pero que todos van a estar a la disposición del Acuerdo de París y no fuera del Acuerdo de París. Esto es importante también entenderlo porque puede que salgan algunos nuevos que no conocemos en este sentido. El artículo 20 es prácticamente la ratificación y esa se dio en una velocidad increíble porque terminamos el Acuerdo de París en el 2015 y ya en abril del 2016 los países estaban ratificando todo el acuerdo y definitivamente en octubre se cumplieron las condiciones de ratificación, así que prácticamente entraba de una manera u otra en vigor. Pero cuando digo en vigor, hubo una confusión porque el Acuerdo de París era para implementarse a partir del 2020, que es el artículo 21, y pues muchos interpretábamos que ya entraba en vigor, así que las actividades pre-2020, que son de suma importancia para el tema forestal, ya debieran ser consideradas. ¿Y por qué decimos que las actividades pre-2020 eran de suma importancia para el tema forestal? Porque simplemente la mayoría de nuestros países empezaron a hacer todos estos niveles de referencias o líneas bases del sector forestal de acuerdo a las reglas del juego del artículo 5 que trata sobre RED+, con miras a tener niveles de referencias hasta el 2015, 2016 y ver sus resultados hasta el 2020. Entonces era importante esa interpretación que seguimos teniéndola hoy día. Votación, hay un esquema de votación en el artículo 25. En lo personal,
ni le he prestado mucha atención porque al final todo es por consenso dentro de la convención. Hay reservas si usted está en desacuerdo en algo, el artículo 27 le permite tener su reserva y cómo hacer la reserva del mismo. Y el artículo 28 es si usted se quiere retirar del Acuerdo de París, que como todos sabemos, solo un país lo hizo, pero ya regresó y fueron los Estados Unidos, y tuvo que cumplir con un proceso. Interesante el proceso porque cuando el término del presidente de Estados Unidos que decidió retirarse, el retiro no se dio efectivo, sino prácticamente hasta cuando terminó su mandato presidencial. Y pues nuevamente tuvieron sus elecciones, entró el nuevo presidente, el señor Biden, y él de una vez cambió y entró nuevamente al Acuerdo de París. Porque no es que me retiro de una vez, no, hay un protocolo que hay que seguir. Ese es el artículo 28. ¿Qué sucede con todos estos textos? Y eso es lo que ahora vamos a entender un poquito cuando el señor Marcial nos presente todo lo que hay que hacer con respecto al tema de forestal y el tema de Red Más, que es el del artículo 5, que en mi opinión y en la de muchos encaja el marco de todo lo que hay que, la forma que debemos reportar. Por supuesto que el texto de compromiso a menudo es engorroso, o sea, entender todo esto y ponerlo en práctica nos cuesta. Y nos cuesta bastante, pero ya se ha aprendido bastante. Se usan diferentes tipos de lenguajes y cuando utilizamos diferentes tipos de lenguajes, pues también tenemos diferentes tipos de interpretaciones. El tratado primero, se tuvo un tratado primero y después las reglas. Interesante, porque sí, tuvimos el Tratado del Acuerdo de París, después nos tomó prácticamente las reglas, casi estuvieron listas en su totalidad en el 2018, pero no fue hasta el año pasado, 2020, que las concluimos totalmente. Y por supuesto, eso creó tensión en todo lo que debiéramos hacer. Hay debilidad de los esfuerzos individuales, sí, esa parte también se refleja en el artículo, en el Acuerdo de París. No queda claro si debemos implementar o no los NDC. Sin embargo, transmito lo que percibimos muchos, especialmente en los países pequeños, es que de una manera u otra nos obligan a implementarlo desde un punto de vista financiero. Y no es que estemos en contra o a favor, sino simplemente lo que trato de transmitir es que si usted no los hace, pues llegan todas estas entidades financieras a brindarnos apoyo que son respaldadas por fondos que vienen de países desarrollados y nos llevan a veces en direcciones que no son las que quisiéramos tener en el país, como a veces el tener un impuesto de carbono que muchas veces ni se sabe para dónde iría el fondo del impuesto y pues tal vez llega a la caja común del Estado y de ahí chao y adiós. Entonces es mejor a veces tener nuestras propias esquemas claros para poder implementar lo que en teoría dijimos que íbamos a implementar en el NDC. Las normas a menudo no son lo suficientemente precisas y esto siempre nos crea todo tipo de interpretaciones diferentes y posiciones diferentes, que son las que actualmente para el tema forestal, que para todos los países o la mayoría de los países que tenemos bosques, nos quedó muy claro que ya no necesitamos tener más decisiones y ya sabemos todo lo que tenemos que hacer y que las mismas encajan todo en el esquema que se definió bajo el artículo 6 que habla de mercados de carbono. Por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo, principalmente los países desarrollados no lo comparten en su totalidad por alguna razón, y aquí resalto porque es algo que ustedes también pueden empezar a mirar dentro de sus propios esquemas, es que a veces veía a países en desarrollo, o países con bosques, en contra de lo que nosotros todos habíamos querido hacer y decidido en el tema forestal en el artículo 5. Esa parte en lo personal a mí me creaba mucha confusión y de bueno, no estoy entendiendo qué es lo que quieren. Pero resulta que esos negociadores pues ni siquiera tenían idea del tema forestal. Entonces hay que tener claridad en esto y hay que exigirles a las autoridades estos temas, ¿no? Y bueno, sí, no sabemos cómo va a ser el mecanismo de cumplimiento y por eso el artículo 14 que tiene que ver con el Global Stock Take que se va a hacer, tal vez de ahí salga algo que nos
guíe y nos lleve de cómo nosotros vamos a tener un mecanismo de cumplimiento. Esas son prácticamente todos los artículos del Acuerdo de París. El próximo slide. Sí, hay mucho valor en esto. Ya queremos evitar que lleguemos a 1.5 grados centígrados. Quedó muy acuerdo, muy enfocado en nuestra última COP, al menos en una decisión. Hay un carácter legal que no nos queda del todo bien definido. Voy a ser sincero, no hay una obligación final, porque al final de toda esta historia también hay un tema financiero en la cual no contamos totalmente. Por supuesto que el Acuerdo de París tiene una decisión que dice que al 2025 íbamos a tener los 100.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, el Acuerdo de Cancún decía que debían estar al 2020. Por supuesto, nosotros los países en desarrollo, esa es una forma de adquirir fondos. Queremos que esta plata esté disponible. Ahorita mismo, la semana pasada que creo que vi el Fondo Verde de Clima, solamente teníamos 10.000 millones de dólares y se vuelve una competencia para accesar a estos fondos que a veces es bastante engorroso. Y en el esquema de transparencia se había definido de que debiera haber un paso más expedito para los países mucho más vulnerables y que tuvieran una estrategia bien clara. Pero eso todavía no queda del todo claro en el tema de efectividad. Y por supuesto, el compromiso político es de suma importancia. Quiero detenerme aquí porque hemos conversado mucho sobre negociación y las negociaciones son importantísimas. Hay que entenderlas, hay que saber qué es lo que queremos hacer. Y tal vez algunos de ustedes en un futuro se conviertan en un posible negociador, en un proceso que no pasa de la noche a la mañana. Nos toca aprender muchas cosas, pero aquí he elaborado tal vez una lista o puntos importantes que debemos tomar en cuenta. Y a pesar de que esta mañana no lo pude presentar al grupo africano que solicitó algunas ideas para ser negociador, aquí se las voy a enumerar a ustedes, ¿no? Y empiezo por la primera, de que el que estudia carrera de diplomacia prácticamente en la universidad se prepara para ser un negociador de su país de una manera u otra, lo prepara. Pero no todos los que vamos a esa reunión de cambio climático somos diplomáticos. Los países fuertes, los países más avanzados, sí tienen sus diplomáticos bien entrenados en estos esquemas y saben lo que quieren y cómo lo quieren para los propios intereses de ellos. En la mayoría de nuestros países esto todavía está pero muy ausente. Y puedo ver que la mayoría de nuestras cancillerías no están claras en estos temas. Sigue siendo un tema ellos lo ven un poco demasiado técnico, que es sumamente importante también entender, pero todavía no nos queda mucha claridad, a pesar de que al más alto nivel de tomador de decisión se hable del tema. Todavía nos falta bastante, pero esa es una forma de convertirse en un negociador. Así que ustedes están jóvenes y pueden empezar tal vez a estudiar una carrera en línea, por suerte ahora, o cursos que hay para este tipo de actividades. Entender el concepto de negociación es sumamente importante. O sea, yo voy a negociar, pero tengo que estar claro qué es lo que vamos a negociar. Si yo no entiendo de bosques, pues tengo que entender de bosques. Y voy a dar mi propio ejemplo. En lo personal soy ingeniero de minas y tengo estudios también avanzados de maestría en energías renovables. Sin embargo, por alguna razón de la vida me llamó el tema forestal la atención. Y en el 2002 fue mi primera COP que participé. Y me llamó la atención la negociación del esquema forestal. Por supuesto que no entendía absolutamente nada, pero fueron 2 semanas intensas que en lo personal pregunté, escuché, prácticamente ni comía. Algo al final de la noche, 11 de la noche, todo el día en reuniones aquí, tomaba agua, lo que sea. Pero yo salí de esa COP prácticamente un experto y de ahí me fui
ya involucrando en todos estos temas forestales. Entendí el concepto de negociación, lo entendí claramente y eso pues me fortaleció para enseguida ir más adelante. ¿Qué se negocia? ¿Por qué se negocia? ¿Para qué se negocia? ¿Y con quién se negocia? Debemos de saber esto también. Yo no voy allá con una posición personal mía, ¿no? Yo primero tengo que saber qué es lo que vamos a negociar y por qué lo estamos negociando y para qué se negocia. El por qué y para qué hay una gran diferencia. Y también con quién lo voy a negociar. Desde el punto de vista técnico, tenemos información suficiente para traer una posición de negociación y puse los principios de hacer inventario de gases de efecto invernadero por sus siglas en inglés. Transparencia, he hablado mucho de transparencia, la exactitud de los datos. Ahora Marcial les va a explicar mucho sobre esto, que sean completos, que sean consistentes, porque yo no puedo comparar frutas diferentes, o sea, si voy a comparar manzanas son manzanas, si voy a comparar naranjas son naranjas, o guineos con guineos, no puedo comparar una con la otra, son frutas las dos, por supuesto, ¿no? Y que sea coherente, coherente con todo lo que se está acordando. Entonces, esto es importante. ¿Cuáles son las ideas de otros actores internos en el país? Debemos entender todo esto. Y a mí en lo personal me ha tocado hablar con autoridades y les digo, bueno, espérate, pero yo estoy escuchando a algunos actores, principalmente los grupos indígenas que están interesados en el tema de conservación y resulta que tú estás dejando la conservación por fuera porque no la entiendes, porque crees que no es importante. Esto hay que consultarlo también claramente, ¿no? Entender las circunstancias nacionales, sociales, económicas y principalmente las políticas. Voy a ser claro, estos son negociaciones políticas muy enfocadas a la parte financiera basada en evidencia técnica. Pero si políticamente nosotros cogemos a los líderes que no le importa esto, pues vamos a tener una debilidad cuando van nuestros negociadores a estas reuniones porque no va a tener un mandato oficial político. Entonces hay que entender todo ese tipo de cosas. ¿En qué marco de eventos irá a negociar? Voy a negociar regionalmente primero que todo, voy a negociar ya en un marco de muchos más países o voy allá. Tengo que tener claro a dónde voy a ir a negociar todo lo que estoy pensando que voy a negociar. Entender cuáles son las posiciones de los países vecinos o dentro de la región. ¿Se comparte el mismo ideal? Es posible que no, es posible que sí, pero usted debe empezar a tomar aliados, porque si nos vamos individualmente en ese mundo de la COP, un paisito pequeño como son la mayoría de nosotros, no lleva ningún chance cuando no tiene ni siquiera las cosas claras. Si no se comparte el mismo ideal, mirar posiciones de consenso o explicar mejor por qué la posición suya beneficiaría a otros países de la región y tratar de resaltar su punto de vista. Y aquí me voy en este punto a que tengo que tener claro cuáles son mis actores locales en el tema que quiero ir a negociar. Los grupos indígenas tienen mucha fuerza localmente en cada país. Y si ustedes entienden lo que quieren que su país pida, pues entonces empiezan a hacer sus esquemas de solicitar eso dentro del país. Entonces, aquí es importante porque si lo escuchan en un país, hay otro país que no le interesa eso, pero si escuchan los grupos indígenas u otros actores pidiendo lo mismo, entonces empiezan a cambiar. Y esto es prácticamente una estrategia. No siempre se tendrá consenso dadas las diferentes circunstancias nacionales y en este sentido buscar países que compartan el mismo ideal dentro y fuera de la región es clave. Puede ser que en el otro lado del continente, en África, haya países que compartan la posición nuestra. Pues entonces me voy y me hago alianzas con estos países. Eso es claro. Entender las reglas de negociación dentro del sistema de Naciones Unidas, que eso es lo que he estado presentando en esta, creo que es la cuarta o quinta sesión, no recuerdo, qué significa cada cosa, cuáles son los grupos de negociaciones, cómo es el proceso de negociaciones, cómo debo presentar todo esto. Hay un esquema que hay que entender, hay un esquema que hay que entender porque hay reglas que ya hemos adoptado y pues las debemos de seguir. Estudiar con sumo cuidado las posiciones de los países que no estarán de acuerdo con su posición y prepararse para el peor escenario posible. Esto es clave, porque al final, 6 semanas antes de las reuniones, se deben tener todas las posiciones que los países van ahí a negociar. Por supuesto, cada país está en la libertad de en el último minuto presentar una nueva posición, pero se supone que la Secretaría nos prepara la información que se presenta a los diferentes países para que cada uno la analice y empiece a estudiar, porque esos van a ser los temas de negociación.
Entonces hay que estudiar con claridad qué otros países va a decir algo en contra o a favor de los nuestros. Y hay muchas veces que también nos toca y nos aliamos con países desarrollados que comparten el mismo ideal. No en todo, pero ahí se trata de buscar el esquema. Un punto clave que debe estar siempre presente es el de tener apoyo político al más alto nivel, por lo que es de suma importancia contar con el entendimiento y respaldo del más alto tomador de decisiones. Importantísimo. Muchas veces a otro nivel existen otras negociaciones. Y si el más alto tomador de decisiones del país no está claro en lo que él quiere conseguir, es muy posible que otros tomadores de decisiones conversen a ese nivel y cambien la posición del país. Entonces esto es importante también. Y eso sucede mucho, principalmente en los países pequeños en desarrollo. Por supuesto, porque hay muchas otras necesidades, hay muchos otros problemas que también se deben resolver, pero al final también debemos tener mucho cuidado porque, insisto, esta es una negociación política que tiene mucha implicancia en la parte financiera basada en evidencia científica. Y resulta que al final la evidencia científica, que es lo que el señor Marcial les va a presentar en un momento, es la que hace falta en la mayoría de nuestros países y no sabemos ni siquiera cómo vamos a poder negociar. Voy a detenerme aquí, Laura, Rita, porque quiero que entre el señor Marcial. No sé si hay alguna pregunta. La fecha que se abordará en Bonn es del 5. De manera oficial es del 7 al 17 de junio, del 6 al 17 de junio, pero desde la semana antes empiezan a llegar los diferentes grupos de los países para ir preparando sus posiciones en conjunto de lo que ellos han estado discutiendo, como se los presenté cuando hablábamos de cómo nos íbamos preparando para la COP. Así que aquí me detengo y si quisiera entonces, Lauren, que introdujeras al señor Marcial. Sí. No sé si hay alguna pregunta. Sí, primero si hay unas preguntas y si no seguimos. Bueno, no veo preguntas, pero No, sí tampoco. creo que con la presentación que va a dar el señor Marcial, como esta mañana se la dimos con otro representante de grupos indígenas al grupo de África, van a tener claro qué significan todos estos textos que yo estaba hablando: integridad ambiental, que si el doble conteo, que si la transparencia, que si los datos de actividad, que si quiero el NDC, bla, bla, bla. Todo esto, creo que el señor Marcial tiene una experiencia muy grande. Buenas. Así que ahora tú lo presentas, me pasas después de la presentación y yo introduzco entonces a Marcial. Listo. Déjame. Bueno, entonces, muchas gracias, Marcial, para darnos esta presentación. Voy a presentarle un ratito. Entonces, Marcial Arias Medina es egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá de la carrera de Saneamiento y Medio Ambiente. En el 2006 inicia su carrera profesional en el Centro de Investigación Hidráulica y Hidrotecnias de la UTP como ayudante de investigador en el sector ambiental en proyectos como el ciclo del carbono y hidrología superficial. Luego, en 2013, pasa a la FAO como fotointérprete para el proyecto del mapa de cobertura y uso de la tierra del 2012. En 2015 entra a las filas del Ministerio de Ambiente como especialista en cambio climático. En 2017 es designado como coordinador técnico del nivel de referencia forestal del proyecto REDMAS. En su haber tiene la experiencia en la coordinación técnica de la obtención de los datos de actividad de 2 niveles de referencia forestal del proyecto RED Plus 2017 y 2021 y 2 informes bianual de actualización, IBA en 2018 y 2020. Muchas gracias, Marcial, para darnos la presentación y dejo la palabra a Eduardo. Gracias, Lauren. Excelente presentación de Marcial y como han podido ver, es todo un experto. Es todo un experto en muchos temas
y percibo a Marcial, lo conocemos como del 2016, conocía muy bien a su papá también. Y él también entró en un proceso de capacitación de muchas cosas y de enfoques de cómo entender esto y cómo hacer lo otro. Lo interesante que es un pionero de lo que hoy nos va a presentar y que ha servido para diseminarla hacia otros países, como fue en el caso de Belice. Belice contrató a Marcial en un momento dado para que fuera a explicar todo lo que él sabía sobre estos temas de los datos de actividad, cómo hacer esto, que es lo que verán. Y se ha convertido en un experto internacional. Ya Marcial lo solicitan internacionalmente para estas cosas y aquello. Y lo que más me agrada, que el señor Marcial viene de Gunayala, una de nuestras comarcas emblemáticas en este país. Y eso nos da la certeza de que como grupos indígenas todos podemos aprender, todos podemos aprender. Y por supuesto, tomemos la ventaja de que este señor sabe y puede apoyar a otros esquemas. No hay que saber de todo, hago contar, porque incluso cosas que Marcial sabe, yo se las consulto solo a él porque yo no las hago, él solo las sabe hacer. Pero tengo la certeza que has tenido una gran capacitación y en constante estamos siempre comunicándonos una cosa a lo otro porque siempre nos podemos apoyar entre unos y los otros. Marcial, te cedo la palabra, la audiencia es tuya y deleítanos con todo lo que tú sabes de estos esquemas para que se entiendan las negociaciones, porque tú eres un experto técnico, fuiste a las negociaciones, te enteraste de más de 4 cosas y pues por aquí ahora te toca a ti transmitir a los grupos de Mesoamérica indígenas parte de tu conocimiento. Gracias, Marcial. Sí, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias, Laura, por la presentación y Eduardo por las palabras. No sé si comparto yo mi presentación o alguien tiene la PPT. Si no, no hay problema, yo la prefiero compartir, así controlo yo. Compártela tú, compártela tú. Perfecto. Esta que está acá. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí, bueno, buenas tardes antes que nada, una vez más. Tengo entendido que ya Eduardo me ha antecedido con mucha la parte esta de negociadores en el marco de la COP. Lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, bueno, en esta hora que vamos a estar aquí, es cómo aterrizar o cómo empezar desde abajo desde el punto de vista técnico y cómo recolectar y armar esa información para que los tomadores de decisiones y los negociadores vayan con esa información. Es decir, que es como que decimos acá, ir a la guerra sin bala es morir prácticamente. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es precisamente eso, dotar de información a tomadores de decisión y de información precisa, clara, transparente, lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Bueno, como objetivo de esta presentación, espero dar a conocer la metodología para obtener datos de actividad por medio de las plataformas de Colet-Air. Vamos a estar viendo 2 plataformas que son prácticamente lo mismo, pero tienen metodologías diferenciadas. Lo vamos a estar viendo para más adelante en el transcurso de la presentación. También quiero que entiendan cómo se relaciona estas herramientas con el proyecto RED y cómo las clasificaciones que se utilizan para construir un nivel de referencia forestal se enmarcan dentro de el IPCC, que es como el brazo técnico de la convención en estos temas de RED. Como un antecedente para empezar esta presentación, históricamente los países de la región y muchos países que han decidido participar en el marco de Varsovia, llámese RED, han realizado diferentes proyectos a nivel nacional de clasificación de cambio de uso de la tierra con imágenes satelitales, los cuales se han utilizado precisamente para construir niveles de referencia forestal de RED. Esto ha traído como consecuencia desde muchos años, desde 2006, 2000, por allá, hace 20 años, que se tengan datos de actividad inconsistentes, incomparables e imprecisos. Esto es como un común denominador en todos los países que hemos estado brindando el apoyo, en el cual están participando en red, ya tienen todas las decisiones tomadas, pero cuando vamos a ver
cuáles son los datos para ver cuáles son las reducciones, cuál ha sido la tasa de deforestación. Los datos no están, hay vacíos y en esa línea hemos estado descubriendo estos pequeños detalles. Importante mencionar, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque nosotros empezamos acá en Panamá en el 2017 gracias al apoyo de la CIFEREN, que es como la coalición de países con bosques tropicales. Nos ha brindado apoyo técnico para nosotros mismos construir nuestros niveles de referencia. Y esto es importante mencionarlo porque antes nosotros prácticamente no sabíamos nada de red. Red era como una utopía que sonaba las letras y todo el mundo hablaba de reducción de deforestación, pero en la práctica no sabíamos cómo. Entonces, esto es importante mencionarlo porque consideramos que el CIFEREN fue un apoyo clave en nuestros países para poder avanzar en la construcción de los niveles de referencia forestales de red, como en República Dominicana, hemos estado brindando en Belice, hemos estado en Panamá, hemos también ido a las islas del Caribe como Santa Lucía y Dominica, y todo prácticamente hemos tratado de ir armando ese rompecabezas con las fichas que son, porque muchos países, como lo mencioné, tienen datos desordenados e inconsistentes. Entonces, bajo ese mismo enfoque, tenemos que entender que el componente bajo el marco de Varsovia, llámese red, prácticamente en pocas palabras, está formado por 4 pilares principales, que uno de ellos es la Estrategia Nacional Red, es decir, es el documento que nos va a decir cómo implementar red en campo. Tenemos que tener también un Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, que es lo que nos va a dotar de información forestal, llámese datos de actividad, los inventarios forestales de carbono, es decir, hay que ir al campo, medir el diámetro del árbol, la altura del árbol, todos esos componentes de biomasa, porque son utilizados en los cálculos de los niveles de referencia. También tenemos que tener un sistema de salvaguarda, que prácticamente es como la parte que va a velar porque se respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas, es un sistema que va a velar que se respete todos los derechos de las comunidades locales. Y en ese sentido vamos a estar enfocando un nivel de referencia forestal, que es como para mí, entendiéndolo ya en su justa dimensión, es como la columna vertebral de todo este componente bajo el marco de Varsovia. Y como pueden ver, si tienen mayor curiosidad, están específicamente las decisiones que abordan cada uno de estos componentes. Ustedes agarran este código, por llamarlo de una manera, lo ponen en Google y lo lleva directo a las decisiones específicas que regulan, por decirlo de esta manera, cada uno de estos componentes bajo el marco de Varsovia. Dicho esto, también hemos estado por ahí escuchando el famoso MRV. Antes cuando me decían, por ejemplo, de que, bueno, ¿y Panamá cómo es el MRV de Panamá? Yo, bueno, MRV, ¿eso qué es? ¿Un carro? ¿Es una marca? No sé, me explico. Entonces, para muchos al principio resultaba ese desconocimiento. Entonces, cuando hemos ido construyendo conocimiento, ya hemos ido captando qué es lo que quiere decir MRV, que eso es también un punto clave en la obtención de datos para construir los niveles de referencia forestal en el marco de Varsovia. Por ejemplo, cuando escuchamos MRV, disculpen, la M quiere decir monitoreo, es decir, la institución o el país o la organización que decida construir un nivel de referencia tiene que monitorear el cambio del uso de la tierra. Y para eso el IPCC ha enmarcado varias herramientas o herramientas de apoyo que sirven para este fin. Por ejemplo, los sensores remotos, por ejemplo, las imágenes satelitales Landsat, Sentinel, las imágenes de muy alta resolución sirven para esto. Las plataformas de diseminación web donde se almacena la información geoespacial, registros de actividades red, que el país, o sea, toda esta estructura, por ejemplo, una parte muy importante, el monitoreo comunitario también forma parte de esta M del famoso MRV. Después también tenemos bueno, sí, se traduce en sistemas de satelital de monitoreo, el Inventario Nacional de Forestal y los inventarios de gases de efecto invernadero. Entonces, más adelante vamos a estar viendo cómo el inventario de gases de efecto invernadero, la contribución nacionalmente determinada y red, todo esto tiene que ir alineado en una sola línea. Es decir, si construyes tu inventario de gases de efecto invernadero, tu inventario de gases de efecto invernadero,
tiene que ser con la misma metodología con la que construiste tu GNDC y asimismo con la que construyas tu GNDC, porque así es una exigencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Entonces, esto sería como que básicamente la M de monitoreo en el sistema de medición, reporte y verificación. Aquí vamos a obtener al final dos grandes datos: el dato de actividad y el factor de emisión que va a proceder de los inventarios nacional forestal que desarrolle o el país en su defecto, o una comunidad, un poblado, una organización que tenga definidos los límites. Entonces, esta es la M de monitoreo. También vamos a tener la R de reporte, que es lo que ya es hacer los cálculos con los datos que sacamos del monitoreo, es decir, de nuestro sistema de monitoreo satelital. Vamos a realizar cálculos, utilizar fórmulas, utilizar criterios de expertos, todo esto dentro del marco de las buenas prácticas o las guías del IPCC. En este caso, últimamente estamos utilizando las guías del 2006, ya hay un refinamiento de 2019, la convención alienta a los países a que progresivamente vayan emigrando a mejores datos, y esto a Panamá y a cualquier otro país le va a tocar ir emigrando poco a poco, progresivamente, hacia esas nuevas metodologías, es decir, el reporte. Y la V quiere decir verificación. Aquí, cuando ya tengamos todo el reporte elaborado explicando de dónde salieron los datos, cómo se obtuvieron, hacer un reporte bien detallado, transparente y consistente, entonces la convención va a asignar dos expertos, un experto forestal y un experto en sensoramiento remoto, teledetección, para evaluar todo lo que se hizo en nivel de referencia bajo el marco de Varsovia. Esta revisión no es intrusiva, es decir, la convención no obliga a los países a decir, quita esto porque sí. No, ellos te recomiendan, por decirlo de una manera política o más diplomática, te recomiendan cambiar algún dato que ellos consideren que no es el más apropiado. Entonces se realiza un intercambio en dos direcciones, en que el país explica, o la organización en este caso explica cómo hizo, es como sustentar una tesis, explicar paso a paso todas las preguntas que los revisores tengan con respecto a nivel de referencia, porque es importante mencionar que el único documento que se revisa al detalle con lupa es el nivel de referencia. El inventario AFOLU o los inventarios de gases de efecto invernadero pasan un proceso como de que, ok, lo hiciste bien, o bueno, aquí me parece que está bien, pero bueno, ganchito. Es como cumplir con que entregaste un inventario, igual la GNDC. Por eso es importante que entendamos que el nivel de referencia forestal es importante. O sea, hay que hacer bien las cosas dentro de lo que dicen las buenas prácticas de la guía del IPCC. En ese sentido, bueno, para poder llegar a obtener datos de actividad, en resumidas, hay dos caminos. Un camino que es el usar mapas de cambio de uso de la tierra o mapas de cobertura boscosa, que se le llama wall to wall. Es como la jerga técnica que se utiliza en la convención, que es como el resultado espacialmente explícito píxel a píxel. O sea, tenemos un mapa en el cual los colores verdes representan bosque, los colores amarillos representan pasto, y vemos los datos de actividad en una serie temporal. Pero hay un detalle con estos mapas. Los mapas no necesariamente pueden ser comparables uno con el otro, porque los mapas por ejemplo, de cobertura a nivel nacional son hechos por los países, por los gobiernos. Entonces, cuando se hace un mapa, por ejemplo, en el 2006, con una metodología, y viene otro gobierno con otros técnicos, con otra metodología, y hace su mapa, ya cambia el asunto. Entonces, aquí, como lo mencionaba Eduardo, estamos comparando peras con manzanas. Entonces, eso a la convención no le parece lo más justo, porque si se hace de esa manera, los datos que van a resultar de ese análisis van a tener una alta incertidumbre. Y como aquí estamos hablando de dinero, pagar por resultados red, el que va a pagar quiere estar seguro de que la información que se le está presentando sea consistente, transparente, precisa, comparable. Y bueno, ahora vamos a ver las 5, como quien dice, los 5 mandamientos de los niveles de referencia.
Entonces, esta es una metodología que por lo general antes los países para realizar sus niveles de referencia forestal utilizaban, porque no en ese entonces, podemos hablar antes del 2015, no existían las herramientas que vamos a estar explicando más adelante. Solamente era el mapa y bueno, es el mejor dato que tiene el país. Pero últimamente ha ido ese cambio de paradigma en el cual los países se han dado cuenta, oye, mira, esta herramienta de CollectAir me resulta muy interesante, vamos a analizarla. Y cuando analizan esa herramienta dicen, no, esto es lo que hay que hacer. Pero hay otros países que no tienen esa claridad y entonces precisamente lo que nosotros hacemos es esto, tratar de ayudarlos a entender por qué esta herramienta y por qué no los mapas. Entonces, este es uno de los caminos para construir el nivel de referencia. El otro, básicamente, CollectAir, que es un muestreo aleatorio o sistemático de cambio de uso de la tierra. Es decir, generar parcelas de monitoreo, ya sea distribuidas sistemáticamente o aleatoriamente. Esto requiere un muestreo estadístico, es decir, detrás de todo este análisis vamos a tener un análisis muy estadístico. O sea, necesitamos demostrar que las muestras o las parcelas que yo voy a distribuir en un área en específico cumplan con el rigor estadístico. Y claramente esto puede reemplazar completamente la metodología wall-to-wall. Sí, como pueden ver en la imagen, tenemos dos que últimamente se están usando mucho, que es una distribución sistemática, es decir, todas las parcelas separadas a la misma distancia en el mismo espacio, y tenemos otra que es el aleatorio, o sea, que cubre disculpen, un área no uniforme. Pero eso va a depender mucho de cómo el que tome de la decisión, el país, la organización, quiera hacer su monitoreo. Entonces, aquí vamos a hacer un poquito de docencia con los principios TAC de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que no es más que la transparencia. Todos los cálculos y fórmulas se mostraron en el informe claramente explicado en la plantilla de Excel. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno hace los cálculos, todos los cálculos van a reposar en una estructura informática. En este caso puede ser Excel o puede ser CSV, pero es un dato como universal. No necesitas un software avanzado estilo la NASA o un software muy sofisticado, es decir, un archivo que se puede abrir en cualquier computadora. Por eso se habla de que la transparencia debe ser total. O sea, que el dato que yo brinde a la convención pueda ser visto por cualquiera persona. La precisión. Aquí con el uso de CollectAir, esto nos permite generar un proceso de aseguramiento de la calidad y control de la calidad de los datos de actividad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una base de datos, tenemos año a año qué pasó. Es decir, si en un año 2010 era bosque y en el 2011 se deforestó, yo puedo ir directamente a ese punto y verificarlo si en efecto fue una deforestación o fue una equivocación del que interpretó esa parcela, y de esa misma manera corregir la información para tener unos datos más precisos. La integridad en estas plataformas, es decir, me permite considerar las 5 actividades red. Por ejemplo, yo con esta herramienta o con esta plataforma podemos detectar deforestación, podemos detectar degradación forestal, dependiendo respetando siempre y cuando las definiciones de bosque del país, o en este caso del país básicamente. También, de esa misma manera, también podemos observar cuando aumentan las existencias de carbono, es decir, tengo un pasto que fue abandonado y al año siguiente se convirtió en rastrojo, vegetación arbustiva, y en los años subsiguientes puedo ir observando que se transforma en bosque secundario. Entonces puedo reconstruir la película de esa parcela o de esa tierra, cómo se convierte de un pasto, o por ejemplo pongo una plantación y se convierte en un pasto y se convierte a una plantación, y de esa misma manera representar esa dinámica en toneladas de carbono y después transformarla en toneladas de CO2 equivalente, que es la unidad universal para reportar todos estos resultados. La comparabilidad, como lo mencioné, esta herramienta nos permite levantar datos de actividad que sirvan tanto para el nivel de referencia forestal,
para el inventario AFOLU de gases de efecto invernadero y para las contribuciones nacionalmente determinadas. Muy pocos países tienen esto alineado. Apenas los países que hemos estado incursionando en estos procesos de homologar la información, ya estamos dando como los pasos finales para tener una integridad total. Es decir, cuando el revisor de la convención diga, el país X cumple con la comparabilidad de estos cálculos, y ahí podemos trabajar en esa línea. Y la última es la consistencia. Por ejemplo, al tener una serie temporal de 16 años, por ejemplo, los niveles de referencia nos permiten recalcular todos los inventarios. Es decir, si en el pasado yo tenía un inventario hecho con una metodología, ya a partir de tener datos de actividad con CollectAir, por ejemplo, me permite hacer una sola reconstrucción y tener datos consistentes. Es decir, que puedo comparar el año 2020 con el año 2000 y establecer dinámicas y comportamientos en el sector forestal, que son al final las herramientas que utilizan los tomadores de decisiones y los negociadores en la convención. A ver, ¿qué más? Ajá, aquí, bueno. Aquí he tratado de sintetizar un poco lo que es un proceso de actualización de los niveles de referencia forestal con un enfoque metodológico. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos analizar o decidimos, bueno, vamos a participar en red, necesitamos construir un nivel de referencia. Bueno, para llegar a ese punto, lo primero que hay que hacer es un taller de capacitación. Nosotros debemos explicarle a las comunidades, a los gobiernos o al que vaya a decidir a construir los niveles de referencia, cómo se hace estas cosas. Lo otro que seguiría es desarrollar formularios, es decir, cómo voy a recoger la información, cuáles son las coberturas que necesito tener. El otro es el elaborar el protocolo, es decir, el paso a paso, la receta de cómo estoy recogiendo los datos. Luego, homologar criterios. Pues, por ejemplo, cuando voy a identificar un bosque maduro, que todos los que participen sepan lo que es un bosque maduro, no que un fulano de tal piense que el bosque maduro se ve de una manera y el otro técnico lo vea de una manera diferente. Entonces voy a generar inconsistencia e imprecisiones en la información que se levante. Lo otro es, bueno, el análisis ya propiamente dicho de la muestra. Vamos a ver más adelante cuando decimos muestra a qué nos referimos o parcela. Y luego el manejo de la base de datos final. En ese sentido, aquí ya vamos a estar entrando a lo que es, voy a tratar de explicar dos vertientes. Hay una vertiente que es CollectAir Desktop, como lo mencioné al principio de la presentación. Esta herramienta es muy completa, básicamente lo que ha hecho FAO, porque la diseñó FAO, y es gratis, o sea, no hay que pagar, no hay que tener tampoco una supercomputadora. Lo importante aquí para esta y para la otra herramienta es tener internet. Yo con una laptop de estas de oficina, básicas, Dell, Toshiba, Asus, se puede levantar los datos de actividad. O sea, no necesitamos una megacomputadora para hacer un monitoreo con este tipo de herramientas, que es una súper ventaja comparado con otros tipos de plataformas de monitoreo. Esta herramienta consta de varios módulos. El módulo Collect, que lo que se encarga de diseñar el formulario, es de cómo yo voy a recoger la información de campo que estoy viendo en las imágenes satelitales. También tienen un componente móvil. Últimamente ya la tecnología ha avanzado bastante, que todo lo tenemos en la palma de la mano, es decir, en nuestro celular. Por eso se desarrollan estas herramientas cuando queremos recoger información de, por ejemplo, una plantación o de un árboles dispersos en potreros o en pastizal. Puedo ir con estas herramientas y recoger la información. La herramienta CollectAir, que ya es el módulo principal de esta plataforma, que se encarga de recoger los datos a partir de productos de observaciones de imágenes satelitales. También tiene un módulo de calc, que lo que hace este módulo es generar las estadísticas que están detrás del muestreo que se utilizan para monitorear el uso y el cambio de la tierra. También, como pueden ver, trabaja con la plataforma Google Earth Engine, que en los últimos 5 años esta plataforma ha revolucionado lo que es el sistema de monitoreo, porque prácticamente todo se hace en la nube. Cuando decimos en la nube es en el internet, que suceden todos los cálculos y solamente, o sea, esto es con la ventaja de
no ocupar unos hardware de computadoras o informáticos súper avanzados, porque estos datos de imágenes satelitales a nivel de país pesan mucho, pesan alrededor de 8 teras, 20 teras, entonces todo eso ocurre en la nube. Así es que, bueno, en el diseño de Collect Air Desktop es un paso bastante importante, porque el diseño de estos formularios y almacenamiento de los datos procedentes de inventarios de campo de gabinete soportan múltiples tipos de datos. Uno de los principales requisitos para poder utilizar este tipo de herramienta es usar la Google Chrome, porque esta herramienta de Collect Air Desktop tiene digámosle, como una asociación con Google. Entonces, ellos diseñaron esa plataforma para que funcione de la mejor manera con ese buscador, con el Google Chrome. Básicamente lo que hay que hacer aquí es ir a la página OpenFOREST, que la tienen aquí. Entran, descargan, normales, como si estuvieran instalando un programa sencillito, y queda un programa instalado en la computadora. Esa es una de las características de esta herramienta, que sí se necesita tener. En comparación, más adelante vamos a ver con la Collect Air Online. Como la palabra lo dice, es en línea, no se necesita mucha herramientas informáticas para poder hacer el levantamiento de la información. Aquí viene un punto muy importante, que es el uso de la clasificación de uso de la tierra. Estas herramientas, por lo general, no traen por defecto una clasificación. Ellos utilizan la que utiliza el país, o la que usa el país. Pero también, como las guías del IPCC ya tienen establecido ciertas clasificaciones específicas, es decir, tierras forestales, tierras de cultivo, pastizales, humedales, asentamientos y otras tierras. Entonces, en esta sección, por ejemplo, el país tiene la potestad de decir, bueno, miren, en tierras forestales, en nuestro formulario Collect Air, vamos a tener todos los bosques que el país dice que tiene. Y así vamos, por ejemplo, el país tiene bosque de conífera, bosque latifoliado, bosque de manglar, y así yo puedo ir desarrollando ese formulario que cumpla con las necesidades y exigencias del país, y que cumpla también con la clasificación del IPCC. También podemos ver acá en la parte de pastizales los sistemas de pastos que tiene el país o que tenga la región que decida utilizar esta herramienta como herramienta de monitoreo. Y así podemos ir viendo los diferentes usos de la tierra, porque, espera un momento. Sí, entonces, como iba diciendo, la herramienta permite ajustar toda la clasificación que se utiliza en el país a la clasificación del IPCC, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque como vamos a ver más adelante, al momento de hacer los cálculos debemos desagregar los diferentes tipos de bosque, porque cada diferente tipo de bosque tiene una biomasa distinta a la de los otros tipos de bosque. Bueno, aquí ya vamos a estar entrando ya a una parte un poco más técnica, propiamente dicha, de la herramienta, que es la parcela. Como ustedes pudieron ver en las imágenes anteriores, esta herramienta trabaja con parcelas cuadradas. Generalmente se pueden utilizar parcelas circulares, parcelas en hexágono, parcelas en pentágono, la forma que el que decida usarla puede usarla. Generalmente, para tener una uniformidad con datos de otros países, se estiliza utilizar parcelas cuadradas de 1 hectárea o de media hectárea, dependiendo la definición del tipo de bosque que se tenga en el país. Como pueden observar, esta parcela cuenta con 25 puntos distribuidos sistemáticamente. Cada punto representa un porcentaje de la superficie de esa parcela, y así mismo vamos a ir clasificando cómo se utiliza, clasificando lo que vamos viendo con los ojos. Es decir, yo estoy viendo un bosque, yo selecciono todo este cuadrito y la parcela se va con el uso de bosque. Y la puedo ir viendo año a año esa misma parcela, a ver si la deforestaron o si se recuperó en el caso contrario. Entonces, esa es la ventaja, la versatilidad que nos dan estas herramientas para representar
el cambio de uso de la tierra del sector forestal. Bueno, en términos metodológicos, ya propiamente dicho, para construir o actualizar un nivel de referencia, he tratado de dividir el proceso en 5 grandes bloques, que es, por ejemplo, conformar un equipo técnico, primero, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto no lo puede hacer solamente una persona. A nivel de país, imagínense, en el caso de Panamá, en el primer nivel de referencia, utilizamos 13,000 parcelas aproximadamente, distribuidas sistemáticamente. En ese momento, contamos con el apoyo de aproximadamente 22 técnicos del Ministerio de Ambiente y de otras instituciones, para poder hacer un proceso que coloquialmente nosotros le denominamos mapatón, porque lo sacamos de la oficina por aproximadamente 2 semanas y lo pusimos en un centro informático o en un hotel de la localidad, exclusivamente para que trabajaran eso. O sea, era de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, viendo imágenes y clasificando parcelas. ¿Por qué? Porque sabemos que el día a día de muchos funcionarios del escaparate estatal no solamente hacen esto, tienen otras informaciones, procesos, como diríamos yo, trabajos inherentes a su cargo. Por ejemplo, yo no veo solamente coleter, yo veo inventario, veo mercados de carbono, o sea, un sinnúmero de actividades que me consumen el tiempo, y para construir un nivel de referencia uno tiene que estar concentrado, porque no puedo estar, que bueno, de 8 a 10 voy a hacer 5 parcelitas y después me voy y regreso a la 1 y sigo con 2 más. Entonces el tiempo se consume en eso, y puedes concentrarme y cometer muchos errores en la clasificación del uso de la tierra. Por eso nosotros sacamos a los técnicos a un lugar cómodo, con aire acondicionado, con buen internet, y trabajando, viendo cómo cambia la tierra en un lugar determinado. Para eso es el equipo técnico. También ese equipo técnico va a participar en la elaboración de los formularios. Cuando digo formulario, es esa estructura que va a recoger la información de campo. Como pueden, bueno, no sé si se observa bien. Ay, disculpen. Aquí pueden ver cómo en Coleter Desktop se diseña las encuestas o los formularios para recoger los datos en Coleter Desktop. Les soy sincero, para poder hacer un formulario en Coleter Desktop hay que tener cierto grado, llamémosle, de conocimiento informático, de programación, porque sí tiene ciertas variables que hay que tener el dominio informático para poder hacer una encuesta que sea buena. ¿Cuál es la ventaja? De que vas a diseñar un formulario que no va a cometer muchos errores. Puedes poner condicionantes, puedes poner alternativas múltiples, o sea, puedes hacer un sinnúmero de cosas que al que está recogiendo los datos, al técnico, al fotointérprete, no le sea de mucha facilidad cometer errores. Por ejemplo, cuando digo cometer errores, vi que es bosque maduro. Bueno, puse bosque maduro, pero en el siguiente año vi que, bueno, es manglar. Un bosque maduro jamás va a cambiar de un año a otro o en la serie temporal a manglar. Eso es ecológicamente incorrecto. Entonces aquí tú puedes poner esas condicionantes para decir, te equivocaste, revisa bien. El mismo formulario te dice eso. Y tú, sí, en verdad me equivoqué. Y lo voy clasificando como bosque maduro si en todo caso no se deforestó. Esa es la ventaja de utilizar Coleter Desktop, que tiene mayor control previo al levantamiento de cometer error, y eso va a repercutir en la calidad de la información que vas a estar recibiendo. El segundo bloque es ya propiamente dicho utilizar la plataforma OpenFOREST, que es, por ejemplo, qué elementos voy a recoger, por ejemplo, árboles, infraestructura, cultivo, salinera, o sea, todo lo que en la tierra, o sea, cuando digo tierra en el uso, haya para poder recoger. También en esta parte voy a definir el uso de la tierra que hay en el país. Bueno, ¿cuáles son? Voy a poner bosque maduro, bosque secundario, voy a poner todos los bosques. ¿Qué voy a recoger? También voy a indicarle qué sensores voy a utilizar. Aquí podemos utilizar imágenes Landsat, podemos utilizar Sentinel, podemos utilizar las imágenes de Google Earth Pro, que son de muy alta resolución. Entonces,
aquí vamos a definir eso. Y también cómo transicionan las tierras. Por ejemplo, cuando yo deforesto un bosque, ¿a qué regularmente cambia? A pasto, a cultivo, asentamiento, a otras tierras. Entonces aquí yo voy definiendo todos estos elementos importantes para poder tener datos de buena calidad. En este tercer bloque ya vamos a estar interactuando ya con la parte más satelital, la parte la parte técnica de la plataforma. Es decir, voy a estar interactuando con imágenes de Google Earth, como lo mencioné, voy a tener Google Earth Engine Explorer, voy a tener el Google Earth Engine Code, los bitmaps, o sea, voy a tener una amplia gama de sensores, porque como sabemos, nuestros países de la región tropical o subtropical tenemos alta cobertura nubosa, tenemos muchas nubes. Entonces, al tener más sensores, tenemos la posibilidad de tener por lo menos una ventana para poder observar qué pasó ahí. Entonces, esa es una de las ventajas principales de esta herramienta que nos resuelve de cierta manera estos problemas. Por ejemplo, en Panamá, en la comarca Nove Buglé, en la comarca Emberá, en la comarca de Gunayala, siempre hay coberturas de nube porque hay muchos bosques. Entonces, el microclima que se forma ahí tiende a generar nube. Entonces, estas herramientas nos permiten solucionar hasta cierta manera esa problemática de nubosidad. En el cuarto bloque, ya vamos, el técnico va a empezar a ingresar la información. O sea, aquí, como pueden ver, este es un formulario en la cual se diseñó para, por ejemplo, ven coberturas iniciales de IPCC, ven tierras forestales, humedales, asentamiento, tierra de cultivo, pradera, otras tierras otros usos de la tierra. Entonces, yo empiezo clasificando desde el más genérico hasta el más específico. Entonces, aquí como ven, podemos decir bosque estable, bosque no estable, o sea, puedo diseñarlo de las mil maneras posibles, pero siempre respetando los principios del IPCC, que ya me imagino que Eduardo les habló mucho de esto, y por eso lo que él les habló en su momento se aplica de manera técnica en estas herramientas para poder obtener datos de actividad completos y precisos. Aquí, como ven, estas herramientas nos permiten identificar elementos precisos que hay en campo. Por ejemplo, aquí vemos una tierra forestal de bosque y tenemos un pastizal o un cultivo, lo que sea, y me permite clasificar cuántos puntos de esa imagen o de esa parcela más bien hay dentro de esa parcela. Y así mismo yo coloco 13. 13 puntos representan 4%, es decir, 13 por 4 son 26, 52. El 52% de esa parcela es bosque y el otro porcentaje restante es cultivo. Y así puedo diferenciar el uso de la tierra de esa parcela. Aquí, como pueden ver, tierras forestales, lo clasifico, tierras de cultivo, me permite, esto es muy importante aquí, quizás muchos no le toman atención a este punto, pero cuando un fotointérprete no está seguro de la cobertura que presenta la parcela, el técnico debe ser lo más sincero posible, decir, mira, yo no sé qué es esto, y pongo no, porque después va a venir el proceso de control de calidad que me va a permitir corregir esas parcelas y a su vez generar menos errores en la información que puedo estar recolectando. También el formulario me permite ver si la tierra se quemó, si se puede evidenciar algunas plagas. Por ejemplo, en los pinos sucede mucho, en las formaciones de pino, en las regiones nosotros de Centroamericana, los colegas, los hermanos guatemaltecos, hondureños y salvadoreños tienen muchas plantaciones de pino. Esto se puede observar muy al detalle porque tenemos imágenes de alta resolución y podemos clasificar y ver porque esto es una manera de degradación. Si bien es cierto, en el IPCC hay una fórmula que estima incendios o plagas, podemos utilizar los datos de actividad para aplicar esa fórmula. Entonces, vamos viendo cómo este formulario nos vincula directamente a la fórmula de las guías del IPCC. Por eso, porque estas herramientas fueron hechas para cumplir con las guías del IPCC. También nos permiten ver la fecha, que es importantísima, porque necesito establecer periodos de clasificación. Entonces, las herramientas nos dan la fecha. Por ejemplo, esto se ve anual, año a año,
Nosotros hemos hecho levantamiento de 20 años, que eso prácticamente nos duró un mes hacer ese levantamiento. Hacer un mapa demora 1 año y medio, así que imagínense los tiempos. Para reportar informes bianuales de actualización son cada 2 años, entonces yo necesito tener información periódica para poder ir supliendo de información a estas iniciativas. Entonces, por eso es importante también tener presente el uso de estas herramientas para eso. También acá, como pueden observar en la gráfica, podemos establecer las transiciones que les mencionaba. Por ejemplo, si en el 2010 yo tengo un bosque maduro, pero ya en la imagen, en el 2011 vi, ya eso no es bosque, eso es un cultivo de arroz. Entonces yo en este formulario puedo poner esa dinámica. Entonces al final, cuando yo hago un análisis de la información, puedo establecer los drivers o los motores que llevan a la deforestación. Por ejemplo, les puedo comentar que en unos análisis que yo he hecho he podido establecer que, por ejemplo, en Panamá, el driver de deforestación es a pasto, es decir, se tala para transformar las tierras a pastizales, a potreros, para probablemente tenerlo ahí como para ganado o para tener finca para venderla después, pero el driver es ese. El segundo driver es de cultivo, o sea, la gente tumba o córtalo de manera insostenible los bosques para transformarlos a cultivos, ya sea cultivos industriales o cultivos de subsistencia. Pero lo importante aquí no es ver quién cortó los árboles. Lo importante es establecer las dinámicas para así precisamente enfocar esas dinámicas a una estrategia más efectiva, una estrategia red que sirva, que es un nivel de referencia que supla información a una estrategia red que yo pueda implementar. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, mira, que en Darién los bosques se talan para cultivo. Bueno, ya sé qué tengo que hacer allá para poder atacar esa problemática. Pero en Darién, por ejemplo, los bosques, en Chiriquí, por ejemplo, los bosques cambian asentamiento. Bueno, se están transformando los bosques para infraestructura, para poblado. Entonces, ya la política para atacar ese problema debe ser otra. Entonces, esto hasta al final sirve para tomar decisiones para los tomadores de decisiones. Por eso hago mucho énfasis en este tipo de ya lo que es la base de datos final o resultante de todo este proceso que le estaba hablando, el paso a paso de cómo recolectar los datos de actividad. Al final podemos, los más comunes, los formatos más comunes que se utilizan es el CSV, que es el formato separado por coma, y el XL, que es un Excel. Yo tuve aquí quiero hacer un paréntesis para contar una anécdota que me pasó con los revisores del 2017. Nosotros habíamos mandado la base de datos en Power BI, que eso ahora últimamente ha agarrado mucho auge. Y parece que cuando ellos nos mandaron el correo respondiendo, me dijeron, bueno, señores, nosotros no tenemos Power BI para abrir su base de datos y revisar sus cálculos. Necesitamos que nos los manden en formato de texto o CSV. Entonces, para mí fue algo peculiar porque, digo, si estamos hablando a un más alto nivel, digo, tendrían que los revisores la posibilidad, no necesariamente, después me di cuenta que no necesariamente porque los revisores son de muchos países, que pueden tener o no la capacidad de entender cómo funciona la base de datos Power BI. Generalmente todos entienden hasta cierto punto de manera de principiante avanzado manipular hojas de Excel. Por eso es que se estiliza últimamente o siempre desde que tengo experiencia en estos temas, utilizar las bases de datos en estas dos extensiones. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, si voy a una región, llámese Huargandí, aquí está mi paisano Niquilipi, él sabrá ya que las condiciones no son las más correctas para tener una superestructura de base de datos. Entonces, por eso también es ventajoso utilizar este tipo de formato. Y prácticamente es esto, como lo ven en pantalla, una hoja de Excel con miles y miles de filas, y bueno, no tanto miles, bueno, sí, bastantes filas, pero esto me permite generar tablas dinámicas en el cual yo puedo hacer combinaciones año a año y generar transiciones o matrices de uso de la tierra. Hasta aquí. Quiero hacer un alto porque he hablado muchas cosas y porque ya voy a pasar a la otra herramienta que es un poco diferente, pero siempre enmarcado en los principios del IPCC, es decir, son los datos transparentes, precisos, consistentes y
utiliza también el mismo sistema de muestreo espacial estadístico. Entonces, no sé si alguien al momento tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta referente a lo que he hablado hasta el momento. Buenas tardes. Hola. Pues no tengo ningún comentario porque la presentación está muy clara y muy detallada y muy interesante el tema que está presentando el compañero. Ok. Bueno, bueno, no sé si en ese sentido podemos también continuar y al final de la presentación podemos ya abrir como el compás a intercambiar opiniones, intercambiar preguntas. En esta, ok, gracias. En esta oportunidad voy a hablarle y a explicarle lo que hemos estado utilizando en estos últimos 2 años, ya desde desde el año pasado más bien. Lo que es el coletero online. Si pudieron darse cuenta, al principio les he estado explicando cómo funciona Coleter Desktop. Les he estado hablando de cuáles son sus características principales, cómo se usa, qué hay que hacer, qué hay que tener, qué no hay que tener. Una cosa importante que se me estaba pasando a mencionar. El nivel de conocimiento a nivel de teledetección, sensores remotos, sistema de información geográfica, para los participantes o técnicos que van a levantar los datos, no necesariamente tiene que ser un experto. Yo me he dado cuenta que a nivel regional hay muchas personas que son de campo, estas personas que llamamos técnicos extensionistas, que están en campo, que visitan muchas comunidades y saben qué hay en las comunidades. Y para mí eso es mucho más valioso, traerme un doctor con 3 doctorados, 4 maestrías en sistemas de información geográfica y al final me clasifique las parcelas desde la óptica que él considera que es. En cambio, cuando yo tengo un técnico, llamémosle de campo, un técnico regional, como que hay en nuestras comarcas indígenas, como hay en las comunidades campesinas, para mí es mucho más valioso porque yo le puedo enseñar cómo usar el programa y eso no es muy sofisticado, ni complejo, ni mucho menos. Y eso tiene un valor muy importante, el que el técnico de la región o de la comarca que levante sus propios datos, eso le da un plus muy importante a la hora de sustentar los datos, porque los revisores ven con mucho recelo que lo que el país presente, o en este caso ya sea una comarca indígena, sean los mismos técnicos del país que lo hagan y que no venga un consultor X y le diga, bueno, aquí están tus datos y ya. Y eso es lo que al final no se quiere tampoco. Entonces, importante, no se necesita tener una capacidad, nada más los conocimientos básicos de informática. Yo creo que a estas alturas ya todos hemos utilizado una computadora, ya sea para escribir una nota, para hacer una presentación, para usar Excel. Y eso es lo que básicamente se necesita, porque después venimos nosotros, los técnicos, a capacitar y a explicarle cómo se ve un bosque maduro desde una imagen, cómo se ve un cultivo de arroz, cómo se ve un cultivo de caña, cómo se ve un cultivo de maíz, estos tipos de cultivos que son comunes en todos nuestros países mesoamericanos. Entonces, en esa línea, no se sientan como un poco cohibidos en preguntar, oye, vean, ¿cómo se utiliza esto? No, pregunten si para eso se trata este tipo de presentaciones. Entonces, dicho esto, como pueden ver en la pantalla, Coletero Online es una aplicación que utilizan más, muchos países están también ya migrando hacia esta plataforma, porque tiene algunas particularidades que vamos a estar viendo. Por ejemplo, se congeló esto. Por ejemplo, como pueden ver aquí primero que nada, en el panel izquierdo, acá donde está el color turquesa, se crea una especie de institución. Por ejemplo, yo puedo tener una comunidad, llamémosle Aili Gandhi, una comunidad cuna, que quiera levantar datos de actividades de su jurisdicción. Yo puedo crear una institución que se llame Aili Gandhi Smart. Entonces, en esa línea, yo puedo crear un usuario que se llame de esa manera y solamente pueden entrar usuarios que el administrador decida quién va a entrar. Entonces, no cualquiera puede entrar ahí, como si bien es cierto, ahora vamos a ver una pequeña demostración en vivo de esta herramienta, cómo se usa, para que puedan tener ya mayor claridad. Aquí yo creo la institución, puedo poner aquí, como pueden ver, name,
pueblos indígenas, una dirección web, si la institución o una organización tiene, por ejemplo, www.pueblosindígenas.com, puedo ponerle un logo, puedo hacer una descripción de lo que voy a estar haciendo, y listo, se crea una institución. Luego aquí, como pueden ver, el proyecto está separado como en 6 grandes bloques de proceso. Entonces voy a empezar a crear un proyecto que va a utilizar ese levantamiento. Aquí les tengo que asignar el tipo de imagen que voy a estar utilizando para poder levantar los datos de actividad. Aquí voy a diseñar, por ejemplo, cómo es la parcela, el plot design, si la distribución de las parcelas van a ser random, si van a ser sistemáticas. Puedo decir la forma, si la quiero en círculos, si la quiero en cuadrados, si la quiero en otra forma. También establezco los límites del área de estudio. Puedo asignar controles de calidad, como pueden ver en esta zona que está aquí. ¿Quién va a hacer ese control de calidad? ¿Quién va a ser porque aquí hay que poner, como quien dice, un coordinador que revise que todo se vaya llevando de mejor manera. Acá podemos diseñar cómo va a ser el entramado de esa parcela, si la quiero distribuida, si la quiero, cuántas parcelitas de esa quiero, porque ahora más adelante voy a explicar la característica principal del coletero online. La diferencia es que esta herramienta me permite clasificar cada uno de los puntitos si tengo más de 2 usos de la tierra. Generalmente las parcelas caen donde deben caer. No van a caer toda la parcela con un solo uso. Por ejemplo, en una parcela puedo tener bosque secundario, por ejemplo, que vaya por aquí, y la otra mitad me caiga cultivo. En Coleter Desktop se trabaja con reglas jerárquicas, es decir, un solo uso el que va a predominar en la parcela. No puedo ponerle más de 2 usos en la parcela. En Coleter Online, tengo la opción de clasificar el bosque secundario que viene por esta área, y puedo asignarle el uso de cultivo. Eso es para no perder información importante al momento que estoy recogiendo la información. Entonces, claro, esto es enfoques metodológicos. Eso no quiere decir que con Coleter Desktop esté mal. No, ese es un enfoque metodológico que tiene la herramienta. Esta herramienta ha como un poco añadido de que, ok, también lo puedo hacer a nivel jerárquico, pero también me da la opción de clasificar más de 2 usos en una parcela. Eso ahora lo vamos a ver en la práctica para que quede un poco más claro. Para continuar, aquí donde yo empiezo a construir ya la encuesta de recolección de los datos de actividad. Aquí me permite ir ingresando los usos de la tierra, generando ciertas condicionantes de pregunta, y en el panel de la izquierda van viendo cómo va quedando la parcela de recolecta de los datos de actividad para Coleter Online. Reglas de control, obviamente, para no cometer muchos errores a la hora de clasificar, porque créanme, ya tengo 2 mapatones hechos acá en Panamá, y los errores más comunes son dedazos, que le llamamos aquí en Panamá comúnmente, que por ir rápido clasifico o aprieto con el mouse un punto en la parcela que no era el uso que venía anterior, y digo manglar, cultivo, y nunca cambió la parcela, pero fue un dedazo. Entonces me permite establecer estas reglas de control para evitar precisamente esos errores. Y al final voy a tener un resumen del diseño del muestreo. Ojo, esto no es que sea así tan fácil. Yo lo he tratado de resumir lo más generalmente posible, porque ya hay cosas de martilleo, o sea, de detalles que hay que ir conversando con el equipo técnico. Pero como pueden apreciar, aquí en un área piloto que quiero que puse para mostrarles cómo va quedando esa distribución de las parcelas en el diseño de muestreo de Coleter Online. Por ejemplo, estas herramientas de diseño y muestreo tienen una particularidad, que es cómo interpretar una parcela. Quizás aquí me voy un poco muy técnico, pero esto tiene una repercusión más adelante a lo que yo voy a estar explicando. Por ejemplo, cuando una parcela me cae en un área, como ven en la izquierda, que es un área de asentamiento, vamos a suponer que esto es un parque que tiene árboles, tiene biomasa. Esa biomasa, ¿la cuantifico o no lo cuantifico? ¿Qué es lo que voy a estar cuantificando? Entonces, aquí lo que tenemos que estar claro es que no trabajamos con coberturas
sino con usos de la tierra, que suena diferente, pero no suenan iguales, pero no son lo mismo. Cuando hablamos de cobertura, son elementos que están en la tierra, por ejemplo, la cobertura de árboles, la cobertura de infraestructura, la cobertura de casas, eso es cobertura. Pero el uso que tiene esta parcela es de asentamiento, porque quizás esos árboles no formen mucho menos lo que es la definición de bosque. Para que tener un bosque es como el que tenemos en la derecha, o sea, tenemos que cumplir con una definición de bosque para decir que esa parcela, en efecto, es tierra forestal y tiene que tener de 10% a 30% de cobertura de dosel y árboles con mayores de 5 metros de altura. Entonces, cuando cumplimos eso y lo vemos en una imagen satelital, entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, si tomamos el de la derecha, yo tengo duda que esto es un bosque, en realidad a simple vista parece que esto es bosque. Entonces voy a decir qué tipo de bosque es. Un bosque maduro, es un bosque secundario, y esto lo debo diferenciar porque, como dije al principio, cuando haga los cálculos de un nivel de referencia, tengo que diferenciar las diferentes biomasas de los bosques, porque un bosque maduro no absorbe CO2 o no secuestra CO2 de la atmósfera, igual que un bosque secundario o un rastrojo o un manglar. Los secuestros son diferentes dependiendo de su formación ecológica. Entonces, estas herramientas nos permiten diferenciar eso y tener datos, yo lo diría, con mayor detalle para ya sea presentar en la convención, para tomadores de decisiones, para negociadores, decir, bueno, yo conozco cómo es la dinámica del sector que yo pretendo instaurar como posibles pagos por resultados, por ejemplo. Entonces, utilizar estas herramientas al final nos permiten llegar a ese nivel. Acá, por ejemplo, a nivel de parcela, si se clasifica, por ejemplo, con esta herramienta, como pueden ver, esta parcela no cayó en un área que es todo manglar. Simplemente cayó en un área y podemos ver las líneas azules, que es como un cuerpo de agua. Si hubiera sido con Collect Air Desktop, muy probablemente el nivel jerárquico de esa herramienta me hubiera dicho, no, esto se clasifica como todo manglar. Pero si yo utilizo Collect Air Online, esta herramienta tiene la opción además de permitirme clasificar los otros usos que tenga la herramienta, que tenga la cobertura, perdón. Entonces, al final quiero que se lleven esa percepción de que una herramienta u otra va a depender qué es lo que yo busco, cuáles son mis limitantes, qué tengo y qué no tengo para poder aplicar o con Air Desktop o con Air Online. Pero por eso he querido mostrarles las diferentes diferencias o las diferencias que tienen estas herramientas. Entonces, esto en cuanto a clasificación de las parcelas, al uso, cómo se interpreta una parcela u otra. Al final, ¿qué tenemos? Al final, como lo menciono, tenemos una base de datos en la cual tengo el correo de los que llenaron esa información, tengo las coberturas del 2000, 2001. Aquí lo quise un poco ponerle en las malas iniciales para efectos de comodidad. Es más cómodo trabajar con una letra que con toda la palabra bosque secundario. Entonces aquí pueden ver cómo año a año en la hoja de Excel, bueno, por ejemplo, tomando esta parcela como ejemplo, podemos ver que estas parcelas se mantienen como bosque secundario en una base de datos de Excel. Matrices de uso de la tierra. Yo he estado hablando mucho de cómo se recolecta la información, cuáles son las herramientas que están disponibles en el día de hoy para cumplir con las directrices del IPCC. Al final se reduce a esto, señores. Tenemos las matrices de uso de la tierra y cambio de uso de la tierra, en el que, si pueden observar acá, la diagonal que se forma en esta matriz en Excel son las tierras que permanecen como tal. Y fuera de la diagonal son las tierras que cambian a otro uso. Por ejemplo, si yo me pongo en la línea de bosque maduro, si me proyecto hacia acá, puedo detectar, mira, ve, en ese año 214 hectáreas de bosque maduro cambiaron a tierras de cultivos anuales. En ese año 1286 hectáreas cambiaron a pastizal. Y así sucesivamente puedo ir viendo cuáles son los drivers, cuáles son los motores que en un año o un otro cambian en un área determinada. Y esto es sumamente importante para cumplir o para construir un nivel de referencia forestal, porque básicamente es esto. Esto luego, estas hectáreas se llevan con los factores de emisión, se llevan a toneladas de carbono por hectárea
y al final hacemos un resumen en toneladas de CO2, ya sea emitidos por deforestación o degradación o removidos de la atmósfera por aumento de stock. Aquí podemos ver que básicamente en ese año en Panamá 46,000 hectáreas de pasto pasaron a rastrojo. Entonces no vemos solamente deforestación, vemos el balance o la dinámica real que ocurre en un bosque o en un área determinada. Y esto es sumamente importante porque le permite saber al país ya sea una comarca, una organización X o un estado, saber qué es lo que está ocurriendo con sus bosques y cómo atacar esa problemática en todo caso si hay deforestación o degradación. Y ojo, y esto como lo pueden ver aquí, todo lo hacemos enmarcado en las buenas prácticas de las guías del IPCC, ya sea en la de 2006 o el suplemento, el refinamiento de la 2019. Al final, ¿qué tenemos que hacer también? Construir un nivel de referencia forestal. Cada uno de estos puntitos que ven aquí es un año que se monitoreó, ya sea con coletero online o con coletero de esto, que se utilizaron los datos del factor de emisión de los inventarios forestales de carbono, se utilizaron las fórmulas de la guía del IPCC, se aplicaron criterios de expertos para llenar algunos vacíos de datos y así llegar a este punto, a emisiones anuales o remociones, absorciones netas de ese año en toneladas de CO2. Como sabemos, la dinámica forestal nunca es lineal, nunca vamos a encontrar una línea recta. Si vemos que hay una línea recta, ya ahí se nos prende una alarma de que hay algo raro ahí. Jamás en una dinámica forestal podemos encontrar una línea recta. Siempre van altos y bajos dependiendo qué ocurrió en ese año en específico. Y de esa misma manera, generar un periodo de referencia para sacar una media y establecer un promedio histórico y establecer un nivel de referencia forestal, que es esto que está aquí. Al final, señores, nosotros hacemos todo esto que les estaba explicando para poder construir esta línea acá. Pero esta línea acá tiene un respaldo transparente, consistente, comparable, preciso, para poder representar esa información, que al final lo que van a pagar por esas remociones o por esa reducción de emisiones o por ese aumento de stock, quieren estar seguros de que esa información esté en un respaldo robusto, técnico y transparente. Y después vamos a ver el desempeño, es decir, los pagos por resultados en estas esferas en verdecita y poder tener un nivel de referencia nacional o subnacional, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Así es que muchas gracias por su atención y bueno, he querido tratar de... me voy a agarrar un poquito, no he hablado tanto, ni a rato no he hablado tanto. Y sí, muchas gracias.